Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de la práctica número 1, que es serie, paralelo y mixto. En esta práctica intentamos enseñar de una forma más didáctica cómo tomar las medidas tanto de voltaje como de corriente de estos tres tipos de circuitos, uno en serie, uno en paralelo y uno en mixto. Para ello utilizaremos el siguiente material: un protoboard, un eliminador, resistencias, cables para conectar, cables con conexión caimán, un multímetro y unas pinzas. Primero trazamos nuestro esquema, nuestros circuitos, para ver cómo van a ir conectadas estas resistencias. Aquí está el circuito en serie, con la primera resistencia de 15 kilo ohms, la segunda de 22 kilo ohms y la tercera de 33 kilo ohms. Siguiente está en paralelo, que es la primera resistencia de 1 kilo ohm, la segunda de 1.5 kilo ohms y la tercera de 4.7 kilo ohms. Y por último tenemos el circuito mixto, con la primera resistencia de 220 ohms, la segunda de 470 ohms, la tercera de 560 ohms, la cuarta de 680 ohms y por último la quinta de 820 ohms. Teniendo ya el diseño del circuito, lo pasamos al protoboard, teniendo aquí el primer circuito en serie con las tres resistencias. Aquí está el segundo en paralelo con las tres resistencias y por último el mixto con las 5 resistencias. Vamos a primero tomar la corriente que está fluyendo a través de nuestro eliminador hacia el circuito. Vemos que tenemos un voltaje de 4.99, 5.03 le dejaremos. Entonces conectamos. Tomamos el primer voltaje de la primera resistencia en serie. Vemos que es de 1.04. La segunda es 1.51 y la tercera 2.29. El siguiente será el circuito en paralelo. Tomamos el voltaje de la primera a 4.9, el voltaje de la segunda 4.93 y el voltaje de la tercera 4.93. y por último tomaremos el voltaje en el circuito mixto. Aquí está el primero, que es de 0.9 volts. El siguiente es de 0.76. El tercero 0.75. El cuarto es de 0.75 y el último es de 3.3. Bueno, ahora vamos a medir la intensidad de corriente que pasa a través de cada resistencia. Primero quitamos el cable rojo y le cambiamos, vamos a dejarle en 40 miliamperes. Conectamos el cable rojo en los miliamperes. ¿Sí? Vamos a utilizar las pinzas para levantar solamente una patita, que sería la patita negativa de la resistencia, y esa va a ir conectada al positivo
mientras que la otra cierra el circuito con la otra resistencia. Tenemos que esta resistencia tiene 0.06 miliamperes. Hacemos lo mismo con la siguiente. $0.07. Y por último igual. $0.06. Siguiente es el circuito en paralelo. Vamos a hacer lo mismo. Sí. Tomamos esta y esta. Da 4.97 miliamperes. Continuamos con la segunda resistencia. Y da 3.31 miliamperes. La reacomodamos. Y por último, la tercera resistencia. Da 1.03 miliamperes. Y ya para finalizar tomaremos la corriente en el circuito mixto. El primero es de 4.05 miliamperes. El siguiente es de 1.57 miliamperes. La tercera resistencia tiene 1.35 miliamperes. La cuarta 1.13. Y la última 4.05. Como último, aquí tenemos ya los resultados. Estos fueron los datos obtenidos en serie, en paralelo y en el circuito mixto. Lo que aprendimos al realizar esta práctica fue cómo conectar los circuitos en serie, paralelo y mixto, así como también calcular la corriente y el voltaje de las resistencias de cada circuito por medio de fórmulas y utilizando el multímetro. También aprendimos cómo utilizar el multímetro adecuadamente.